quiero terminar esto. Y si no van a exponer, bueno, Ingeniero, ¿y cuándo acaban las clases? el viernes. Ah, ya, ya. Por eso es que yo quiero terminar mañana. Miércoles empiezan a poner su proyecto final, jueves, ¿Y viernes, el examen final cuándo nos lo va a dar? si es posible el miércoles. Ah, De un día. Tiene una cortada, Dios mío, buena. Bueno, joven, empecemos. De un día. Bien, les decía de que es muy importante la permeabilidad, ya que tiene un factor KF que debe oscilar entre 10 a la menos 6 a 10 a la menos 9, es decir, es un suelo impermeable. Y esto, lógicamente que mucho depende de las características del suelo, o sea, se hace un estudio o análisis de suelo. Entonces, sería pues una belleza encontrar un terreno que tenga esas características. ¿Ya? Bien. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Entonces, esa impermeabilidad va a minimizar de que el agua, o sea, las aguas lixiviadas se infiltren hacia las capas inferiores. ¿Ya? Y al mismo tiempo va a disminuir la velocidad de difusión de los contaminantes hacia el suelo. ¿Ya? Bien. Entonces, ese es el objetivo de la permeabilidad. Lógicamente que en diseño y conducción de estos vertederos se coloca una capa impermeable, como ustedes ven ahí. ¿Ya? Esto es para evitar de que esos lixiviados se infiltren hacia las capas inferiores. Lógicamente que esto tiene su técnica, ¿no? Entonces, hay personas que son expertas para soldadura de plástico, tal como se observa acá. ¿Ya? Entonces, tiene sus procedimientos en la unión de estas lonas impermeables. Y luego les mencionaba la importancia que tiene el drenaje, de tal manera que son tuberías que están, en este caso, diseñadas y esparcidas de acuerdo al área que tendrá el vertedero. Y cuando hablamos de percolación es nada más que perforaciones que tiene, ya, en distintas partes del tubo. Es como si tuviera este tubo, pero aquí varios huequitos. Y ese es el objetivo, ya. Porque estas van recubiertas después por otro material, de tal forma de que, como esto va cubriendo 7 capas, entonces las aguas lixiviadas que se forman van penetrando hasta que llegan a estos orificios y se direccionan su flujo hacia un lugar donde se tendrá la recolección de los mismos. Entonces, más o menos, esto es lo que se puede apreciar en esta imagen, ¿ya? Bueno, no vamos a entrar muy a fondo a eso porque no es el objetivo. A no ser que por ahí alguna vez alguno de ustedes haga una especialidad en esto, pero no precisa mucho porque todo está en bibliografía. Bien, aquí vemos la forma en que la basura que llega se tiene que ir recubriendo con capas de tierra que deben tener 20 centímetros de espesor. Entonces, posiblemente después está su esparcimiento, como ven con esta máquina, ¿ya?
¿Cuál es la importancia que tienen las precipitaciones donde se va a diseñar un vertedero? Porque las aguas que resultan de las precipitaciones van a incrementar el volumen de agua lixiviada más. Entonces se debe considerar las precipitaciones en el diseño para establecer la capacidad que tendrán las lagunas de lixiviado. Bien, por otro lado, en este trabajo ya se prestó también un cálculo de la producción de gas que se podría obtener de la descomposición de la materia orgánica biodegradable. Y se podría considerar un sistema de generación de energía eléctrica a partir de este gas. Bueno, esto ya lo habíamos visto en las primeras clases de la primera semana, donde el gas que se genera por la descomposición se recolecta, ¿ya?, a través de la ubicación de tubos que tienen profundidades, de tal manera que el gas, si alguna vez van a un basurero que tenga esto, van a ver constantemente emanación de gases hacia la atmósfera. Lógicamente que estos gases, más que todo, aportan con gases, gas metano y dióxido de carbono. De ahí es de que yo hablaba la importancia que tienen estos proyectos en la captación de estos gases para lograr bonos de carbono, ¿ya?, que son ingresos que se pueden obtener por estos proyectos. Bien, el análisis costo-beneficio de este proyecto ya está en función, en primer lugar, cumplir con lo que exige el reglamento, ya en este caso para este municipio, de que este sea un proyecto sustentable, de que se cumpla con la población, ¿ya? Y se determinó el número de personas que se requiere, ¿ya?, para el manejo de los residuos en el vertedero, de personas que ayudarán, los operadores de oruga, el tractor, el que se va a encargar del pesaje y control de la basura que ingresa, ¿ya?, de las personas requeridas para el barrido. Ya les decía que hay un error que se cometió en una lámina y aquí lo verifico. Suficientes son 5 personas para el barrido de calles en Guarne, que van por día cubriendo áreas, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que dotarle a estas personas que trabajen en este tipo de servicio? Bueno, y acá se determinan los costos fijos, variables, que se determinan los costos unitarios, cuánto le implicará a cada familia el pago de este servicio, ¿ya? Y más o menos se estableció un costo mensual hasta, podríamos hacer hasta de 5 bolivianos, ¿ya? Bien, esto es lo que se requiere para implementar este estudio, ¿ya? A cuánto asciende la inversión. Bien, con esto concluimos los grupos que faltan exponer. Prepárense, jóvenes, de un vez. ¿Qué grupo falta? El mío, ingeniero. De un vez. Vamos a ver. ¿A quién cedo? ¿A quién Mía cedo? Martínez, Vilma Ronnie. Vilma Ronnie. Listo, joven. Ya. Es el tipo. Vamos a improvisar, ingeniero. No entró el otro compañero. De una vez lo placemos a eso. Uno menos. Claro. Uno menos en la competencia profesional en su vida futura. Está interesante. Bien. Ya, buenos días, compañero, buenos días, ingeniero. Buen Le día, voy a joven. poner una pequeña introducción. Este reciclado de baterías en la actualidad es muy importante, ya que
Es una de las más que contamina por la composición de los metales que contiene al medio ambiente y a la salud humana, que puede contaminar tanto al suelo y al agua. Como objetivo, dar a conocer este proceso que tiene reciclaje adecuado de las baterías usadas que permita la optimización de los recursos renovables de los contenidos en el desecho de la batería. Nuestro objetivo va a ser identificar los efectos y causas de los componentes, regir el tratamiento y manejo de los residuos sólidos y plantear la separación de los componentes para su gestión de los desechos peligrosos. Continuando con los procesos de producción, como podemos ver, está el proceso de rejillado, el proceso de molino, la elaboración de pasta y placa, la sección de curado o hidrofijación, la formación, plástico y componentes. Tenemos las piezas menores, el ensamblado, el cargado y embalaje. Mi compañera le va a aplicar el diagrama de proceso. Buen día, ingeniero. Buen día. Buenos días. Yo le voy a explicar el diagrama de proceso en las operaciones de rejillado. Esto comienza con la fundición de lingotes que son provistos por la empresa Cometal, es uno de los accionistas también de Batebol. Son lingotes de 30 kilogramos que se van a fundir de 400 a 475 grados centígrados, alrededor de esa temperatura. Luego de esto, el plomo es líquido y succionado hacia unas canecas que tienen una temperatura alrededor de 500 grados centígrados para mantenerlo en líquido, ¿no? Y luego se van a los moldes donde se forman las rejillas y se van a los moldes donde tiene una temperatura de 130 y se forman las rejillas. Luego de estos son expulsados y se les hacen el corte porque se hacen las rejillas en par. Luego de esto se verifica que las rejillas estén bien y si no están bien, vuelven otra vez al proceso. Luego se acomodan las rejillas para ser almacenadas y esperar a su empastado. En la parte de empastado se hace fundición de lingotes de plomo puro. Luego de estos son succionados en líquido, ¿no? Y se forman las piezas que requieren, que son formadas como unas esferitas pequeñas y luego son pasadas para ser trituradas, donde se hace el molido de plomo. Luego de esto se almacenan estas partes molidas y son tratadas de plomo para el preparado de la pasta, ¿no? Luego de esto se prepara, se hace el preparado de la pasta con la mezcla homogénea de plomo, ácido y agua. Y ahí entra agua destilada también. Luego de esto en las rejillas son puestas en posición sobre una cinta transportadora para el empastado. Pasa a la operación de rejillas, son empastadas y pasan al horno, donde tienen un secado en un túnel. Luego pasan al almacenaje de las placas para la sección de curado. Ronnie, la siguiente. En la parte de ensamblado se llevan las rejillas son divididas, como había dicho, en positivo y tanto como negativo también. Y el par de rejillas son separadas en dos. Se quebran las placas, ¿no? Luego de esto son transportadas a ser intercaladas, positivo y negativo, y se hace la aplicación por fibras de vidrio y polietileno. Son como que separadas por estos materiales. Luego de esto pasa al conjunto de placas, son unidas entre ellas adjuntando bornes y las orejas de estos componentes. Luego se hace la verificación si están unidas, si están en... Esto se hace manualmente. Pasa a un conjunto de placas unidas colocada en la caja, colocando en las paredes cuñas de plástico. La caja que contiene las placas son unidas y soldadas a presión
dándole firmeza y conectado entre los bloques. Luego de esto se realiza el tapado de la batería y se hace la prueba de estanquidad, que se le inyecta a presión, no me equivoco, es de 4,5 psi, para ver que no tenga ninguna falla y puedan aguantar. Luego se hace el colocado de los bornes, se hace el sellado de la cinta de aluminio y son almacenadas para la sección de cargado o embalado. En la parte, esto sí se va a comercializar, se la pasa al cargado. Si es que se va a exportar, porque también se exporta, solo pasa al embalado con baterías secas. Bueno, como podemos ver en la imagen, la batería recogida y de almacenamiento, como por ejemplo tenemos el de 8.000 toneladas, en cada proceso que se hace por la fundición de los hornos, hay una pérdida del 20%, pero a pesar de ser la batería un 100% reciclable, en la fundición es que se pierde para la pasta de plomo. Como podemos ver, ya pasa al molino, pasa a la clasificación del molino, ya los polvos de plomo para su refinación. Y vemos en el horno que está de 900 a 1500 grados centígrados. Y su total, digamos, por las pérdidas de cada uno de los procesos que pasa, llega a tener la fundición de 5.954.8 toneladas de plomo, que ya lo almacena como lingotes o como tapones, creo que era. No me acuerdo su nombrecito, pero lo guarda mayormente en lingotes de plomo. Lo mismo pasa cuando hace el de polipropileno. Tenemos como un ejemplo que hemos encontrado de 50 kilogramos. En la entrada y en la salida ya salen por las arañas observadas, que son una pérdida de 10 a 15%, pero que puede volver a ser reutilizable, como dijimos, es reciclable al 100%. Después ya hablaríamos de las leyes del medio ambiente, la 1333, el Reglamento de Gestión de los Residuos Sólidos, la gestión integral de los residuos, la norma boliviana 742 de los residuos sólidos, las contaminaciones que podría causar al medio ambiente por las partículas en suspensión, ya sea por el dióxido de hidrógeno, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, que estas llevan a cabo por el plomo, que es el metal, donde se acumulan estos otros componentes. Y como conclusión tenemos que tal vez como indica el procedimiento de este documento, el reciclaje de batería de plomo ácido debe llevarse a cabo con cuidado para minimizar la contaminación ambiental y proteger la salud de los trabajadores y comunidades. También tenemos que, como conclusión sería comunicar a las empresas terciarias o mini empresas o empresas informales, como se podría decir, de recolección de chatarra, para que puedan utilizar equipo de seguridad adecuado y informarle igual a la población sobre los daños y causas que tienen esta misma. Y como motivación y demás, la empresa tiene, digamos, que usted lleva la batería y se le hace un descuento. Eso sería, ingeniero. Ya. Aquí uno de los problemas que más puede afectar al medio ambiente está relacionado a los gases. ¿Qué tipo de gases más o menos estiman de que se generan en el proceso de fundición de plomo? Y en la misma parte de elaboración de las baterías. Como ya dije, del plomo es por decir que vienen con ello mismo el ácido sulfúrico,
viene el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre. Estos pueden afectar tanto a la salud como a generar lluvias ácidas, el calentamiento global, afectación del clima. Y sobre los procesos en la fundición, igual es por los gases que emana o las partículas en suspensión. Ujú. Ya. ¿Qué tiene de positivo este proyecto? Que si se usa correctamente la separación, se puede aprovechar hasta un 95% en total, aparte de la pérdida de fundición, que todo es reciclable y se puede hacer la misma batería o con los residuos, se puede también vender, como puede ser los lingotes, a otras empresas para otros productos. Ya. Ingeniero, lo bueno es que el plomo es indefinido su uso. No tiene como que se puede usar un número de veces y ya es indefinido. Ya. Lo más positivo es de que si no hubiera estos procesos de estas empresas, ¿qué haría la gente con su batería que ya no sirve? Ahí sí que estuviéramos un problema bien serio, ¿no? Por la contaminación que genera el plomo mismo. ¿Ya? Bueno, jóvenes, si hay otro grupo, de un vez, Ingeniero, sí, para acotar algo, yo creo que lo que nos falta es el hábito, ¿no? Porque ya sabemos qué cosas contaminan y qué no, y nos falta el hábito, porque empresas ya hay que hacen estas cosas. Sería para acotar. Gracias. eso es lo que tienen que colocar en su proyecto final, la importancia que tiene la educación ambiental. En los planes de gestión se debe considerar, por ejemplo, colocar un capacitador, ¿ya? Bien. ¿Algún otro grupo que falte? Yo, ingeniero, si se puede. Ya, ¿Ya le pasó hospedador, ingeniero? al menos eso es lo que quiero ver. Sí, ya se lo pasé yo. ¿Ya? ¿Quién va a poner? Yo dije, ¿Carolina? sí, por favor. Y vamos a ver. Lo que pasa es que no ha salido. Si eres su power, amigo. Bol. Boni. Ingeniero, cuando usted le da hospedador, ella puede cambiar nomás. Es como si estuviera congelada nomás la pantalla. Ujú, Va a salir el hospedador y cuando comparte su pantalla ya va a cambiar. ujú. Ya. Mm, Bueno, vamos a entrar acá de nuevo. ¿Y dónde está la señorita Carolina? Que no la veo. Ujú. Salgo yo nomás, che. No salen ustedes. Ahí sí. Bueno. Carolina Vidal. Ya, listo, Carolina. Perfecto, gracias. Bueno, yo voy a explicar sobre el balance de materia en el reciclaje de vidrio. Como sabemos, el vidrio es un material que puede reciclarse al 100%, pero como objetivo de esta pequeña parte del proyecto, realizar un balance de materia para el proceso. Y voy a realizar el balance de materia considerando la peor situación y el peor caso en cuanto a pérdidas debido a la maquinaria utilizada, porque el material como tal es reciclable al 100%. Y voy a detallar un poco sobre los equipos necesarios para este proceso de reciclaje. Bueno, el proceso de reciclaje es bastante sencillo.
Se recolecta el material, se lo selecciona y clasifica, se realiza una pequeña limpieza, pasa por el triturador al horno y luego un laminado final. En la limpieza y selección se retira plásticos, adhesivos y residuos de tierra o grasa que puedan seguir adheridos al vidrio. Luego en la trituración y mantado se hace pasar este vidrio por tamices y martillo hasta llegar a un recipiente donde se lo somete a... no se lo somete, pasan imanes por encima y estos imanes recolectan cualquier material de carácter férrico que haya quedado todavía, que se haya escapado, se le haya pasado en la sección de la limpieza y selección. Luego se calienta un horno a 1500 grados, este horno trabaja de manera continua y el nivel de vidrio que debe entrar debe ser constante durante el tiempo de producción. Y al final se tiene, bueno, una vez que está fundido el vidrio, hasta ahí llegó su proceso de reciclado, técnicamente. Pero lo más recomendable, a mi parecer, es que se utilice el vidrio. Sabemos que se puede utilizar para muchas cosas, pero al producir láminas de vidrio reciclado tiene un mercado más amplio. Entonces el laminado simplemente es que una vez que está fundido el vidrio, se pasa a una superficie para que se enfríe y luego se corta las medidas necesarias, ya sea pedido o para tener en stock, y entrando ya al balance de materia. Si se tiene 1000 kilogramos de vidrio que están listos para ser reciclados, en los peores de los casos en cuanto a maquinaria, se genera un 0,5% de pérdida en la etapa de selección y triturado, mientras en el resto del proceso se mantiene. Entonces, tenemos la entrada A, que serían los 1000 kilogramos al inicio del proceso, selección y clasificación. Se pierde un 0,5%, que serían 5 kilogramos en esta etapa, y pasa a la siguiente, 995 kilogramos. En el triturado, el mismo proceso, se puede presentar una pérdida de hasta el 0,5%, dejando en total una salida de 990 kilogramos, y estos 990 kilogramos se mantienen hasta entrar al horno. En el horno no se realiza ninguna pérdida, por lo tanto las entradas son iguales que la salida, se siguen manteniendo los 990 kilogramos, y esto sería lo que pasaría el proceso de laminado, que ya se tiene con el total, que en este caso son los 990 kilogramos. En cuanto a los equipos, lo voy a pasar rápido, a menos que el ingeniero quiera que lo explique más a detalle, pero la balanza sabemos para qué se utiliza. Estas son las especificaciones recomendadas para una planta de reciclado de vidrio. 2 balanzas con una capacidad de 500 kilogramos para que cada proceso, o sea, cada línea sea de 1000 kilogramos cada una. Necesitamos una tolva para la recepción de vidrio, parte del equipo de lavado, el equipo de molienda, las especificaciones del horno en cuanto a estructura, aislamiento y equipo de combustión, y luego una cinta de vidrio, que es la transportadora, que incluye rodillos de metal, de acero inoxidable, para disminuir o aumentar el grosor el espesor del vidrio, depende a lo que se busque con el laminado final. Y eso sería, reciclaje de vidrio es bastante sencillo y tranquilo. ¿No hay más? No hay más. Es un material que se recicla 100%. Ya, conclusiones, recomendaciones, ¿no hizo? Ah, no las puse en la presentación, perdón. Las conclusiones y recomendaciones: asegurarse que la maquinaria está en un estado óptimo para disminuir, si no eliminar totalmente estas posibles pérdidas que especifique en el balance de masa, porque de estar la maquinaria en óptimas condiciones no se demuestra ninguna pérdida. El material se recicla al 100%. Y recomendaciones, lo que usted comenta que hay que poner en la siguiente parte del proyecto, la educación ambiental dentro de la población en cuanto a la clasificación correcta de residuos, para que todos los residuos que sean de vidrio no lleguen a un vertedero, sino se puedan transportar a plantas recicladoras. Y así bien no hay mucho impacto en generación de residuos sólidos, pero dado las altas temperaturas requeridas en los hornos, ¿cuál es el tipo de impacto que se genera, que es de mayor importancia en este proceso? En este proceso se genera un impacto
Afecta el ambiente alrededor de la planta de reciclaje en cuanto al aire y en cuanto a la tierra por las altas temperaturas, como usted comenta, pero sigue siendo un impacto menor al que se genera por la producción de vidrio desde cero, ya que al generar vidrio desde cero, las temperaturas necesarias para la fusión del vidrio es mayor. Ya. Entonces sí se genera un impacto, pero es significativamente menor al producir algo desde cero. Ya, yo me refería al aspecto de que para mantener esa alta temperatura hay cualquier cantidad de consumo de gas. Y Sí. ese gas se convierte en dióxido de carbono. Uh-huh. O sea, para mí es el mayor impacto más que de los residuos sólidos. ¿Ya? Ok. Bueno, vamos a quedar acá, jóvenes, ya se cumplió el tiempo. Mañana finalizo el avance, procuren no faltarse y el miércoles les voy a dar su examen final, de tal forma de que miércoles, jueves ya pueden empezar a exponer su proyecto final. ¿Ya? Voy a hacer la captura. Acá en diseño vertedero. Acá va uno. A ver, uno más faltaría. Por favor. A ver, una toma más. ¿Ya? Bueno, jóvenes, si pueden, vayan elaborando y subiendo su proyecto final en forma individual, porque si no, sale ahí como si no hubieran presentado. ¿Listo? Individual nomás, ingeniero, entonces. Individual, o sea, aunque sea el mismo trabajo del grupo, uno de ustedes que suba el Power y el Word. Los demás pueden hacer solamente el Word, ¿listo? Pero tienen que subirlo en forma individual, eso les escribí. Es que si no, ahí sale como si no hubieran presentado, ¿ya? Ya, ingeniero. Esas recomendaciones les da siempre. Bueno, jóvenes, que les vaya bonito, alístense, nos vemos. Hasta luego, jóvenes. Ingeniero, ¿Ya? ¿Sí? una consulta, mi grupo tenía que responder, pero recién acabo de llegar a mi trabajo. Aquí tengo el proyecto hecho. Tiene que ser mañana, nomás ya se se está cumpliendo el tiempo acá ya. Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Ya? Rápido, tienen que estar listos porque el tiempo no da. ¿Ya? Sí, ingeniero. Ya, hasta luego, jóvenes. Pero súbanlo, sí, Bien, porque ingeniero. si no, ya es grave. ¿Ya? Listo, ingeniero. Hasta luego, jóvenes.